Cansancio extremo, enfermedades como el cáncer, el envejecimiento que tanto nos preocupa, incluso la dificultad para perder grasa, pues bueno, os sorprenderá saber que detrás de todo ello y de mucho más puede estar la disfunción mitocondrial, o de hecho está la disfunción mitocondrial. Y si esto te suena chino, y de hecho no sabes ni lo que es una mitocondria, hoy he traído a la persona ideal para que nos cuente qué es eso de la mitocondria, qué es eso de la disfunción mitocondrial. Y además me hace muchísima ilusión hablar con Antonio, no solo porque te admiro mucho, Antonio Valenzuela, también porque me parece que era una persona muy carismática y también que ha sabido traducir todos esos mensajes que a veces no sabemos explicar a nuestros pacientes de una manera muy amena. Yo temblé la primera vez que me preguntaron qué es una mitocondria, que yo lo tengo como tan claro y tan asumido, y además viniendo del mundo del deporte, que me sorprende cómo traduces y cómo transmites toda esa parte tan compleja de nuestra fisiología y cómo lo traduces a esos hábitos de estilo de vida que compartimos, además de compartir, que esto me hace todavía más ilusión, que es el primer granadino que pisa mi podcast. Bienvenido, Antonio Valenzuela. Paloma, muchísimas gracias. Después del pedazo de introducción me has dejado el listón muy, muy alto. A mí también me hace muchísima ilusión estar hoy aquí charlando contigo. Ya sabes que yo también te admiro un montón, toda tu trayectoria, todo lo que haces. O sea que súper, súper, súper contento y un honor ser el primer paisano que comparte podcast contigo. Tu último libro se llama Activa tu mitocondria, por eso precisamente vamos a hablar de este tema. Yo diría que hemos mencionado muchas veces o asumimos, ¿no? Como sanitarios el tema de la disfunción mitocondrial, pero creo que a la población general no le ha llegado y tú has sabido de una forma, como digo, muy amena, hacer ver que esos hábitos que parecen como tan aislados de la patología que uno sufre o de lo que puede sufrir en potencia o de ese envejecimiento o de esas malas sensaciones con las que vive la sociedad, pues que no están relacionados con nuestra parte más celular o con nuestra parte más fisiológica. Vamos a empezar, por supuesto, pidiendo que te presente y sobre todo la curiosidad que tenemos de por qué sabes tanto de estos temas, cuál es tu formación inicial y cómo has llegado de verdad a ser uno de los sabios de nuestros días y un gran divulgador además. Oye, muchísimas gracias, muchísima ilusión. Además, yo te he de confesar que siempre convivo con un síndrome del impostor continuo que creo que es mi mayor enemigo y además mi mayor aliado, porque yo siempre, siempre estoy con esa historia de que parece que algún día van a descubrir que Antonio verdaderamente no sabe nada o que todo lo sabe de una forma muy superficial. Y eso, por una parte, no te voy a engañar, me genera mucha ansiedad muchas veces, pero también, oye, pues me hace esforzarme todo lo que puedo siempre por conocer cuanto más. Y yo ya desde pequeñito siempre soy una persona muy curiosa. Siempre yo, cuando dicen, ¿no? Que encuentres, que tu Ikigai lo encuentras en aquello que te gustaba hacer de pequeño, en mí tiene todo el sentido del mundo, Paloma, porque yo de pequeñito había dos cosas que me encantaban. Una eran los dibujos de Érase una vez la vida, o también se llamaba Érase una vez el cuerpo humano, me flipaba. Y lo segundo que me encantaba era hablar, contarle a la gente, a las personas mayores, las cosas que había visto de cómo funcionaba una célula, de tal, cómo se transmitían, que los glóbulos rojos llevaban el oxígeno, que teníamos unas células que nos defendían, tal. Me encantaba. Entonces, claro, ahora digo, jolín, si es que lo más normal del mundo es que yo esté ahora haciendo lo que hacía de pequeñito, pero a otro nivel. Y bueno, me preguntabas por mi formación. Yo de formación soy fisioterapeuta y después hice un máster en una movida muy extraña que se llama psiconeuroinmunología clínica, que para la gente que nos está escuchando puede que sepa que es como un rollo de medicina funcional, ¿no? Es ver la salud desde una perspectiva más 360 y saber que la enfermedad no viene de un día para otro, sino que no es una foto, es una película que se va gestando desde que somos, a veces incluso desde que estamos en la barriga de nuestra mamá, que se va gestando durante toda nuestra historia vital y que influye en muchos factores: sueño, emociones, nivel de alimentación, ejercicio físico, un montón de cosas. Y que si nosotros no vemos a las personas como eso, como personas, en vez de verlos como enfermedades, pues nunca podremos mejorar la salud. Y en eso se basa, en estudiar cómo funciona el cuerpo, ver qué cosas no van acorde
cómo debería ser el funcionamiento ideal y recomendar prácticas de estilo de vida saludable para mejorarlo. Yo siempre digo lo mismo, que al final una persona que hace PNI es todo y nada, porque yo me paso el día recomendando a pacientes a otros profesionales, porque yo siempre lo he dicho, yo ni soy médico, ni soy nutricionista, ni tampoco pretendo serlo. Entonces, cuando veo a un paciente que necesita un médico, pues se deriva a un médico. Cuando ves que necesita un nutri, pues un nutri. Cuando ves que su gran problema es la psique, pues deberemos de enviarlo a un psicólogo. Y en definitiva, pues eso es lo que hago. Estudiar mucho, ver muchos papers y hablar allí donde me dejan y escribir, que es de las cosas que más me gustan. Además, eres profesor ya en uno de los másteres, ¿no? Sí, bueno, eso para mí fue, ahora se va a cerrar un ciclo porque yo he tenido la suerte empecé gracias como yo digo, a mi hada madrina, la doctora Sari Arponen. Sari es una de mis grandes amigas, yo tuve la suerte de conocerla en la formación de PNI, estuvimos 3 años juntos, la relación no la perdimos y hoy día somos grandes amigos, prácticamente estamos todo el día whatsappeándonos, escribiéndonos, somos almas gemelas en ese aspecto. Y Sari, ella empezó con Regenera a ser docente, directora de un máster de enfermedades autoinmunes, y ahí Sari pensó en mí para que fuera docente con ella, que fuera profe de una de las asignaturas. Después, con el tiempo, desde Regenera confiaron en mí para que fuera director del máster de microbiota. Y ahora este año, por fin, bueno, digo por fin porque me hace mucha ilusión, soy profe de PNI, es decir, se va a cerrar el ciclo y además, curiosidades de la vida, porque yo no elegí la asignatura, me he quedado con la asignatura del metabolismo y de las mitocondrias para que veas qué casualidad, más que nada viniendo de mi historia vital, porque yo lo he dicho siempre, a mí no se me caen los anillos en reconocerlo, que durante casi la mitad de mi vida, yo tengo ahora 40 años, pues hasta los 16 aproximadamente, tuve, pues sí, una obesidad bastante importante. Después es cierto que perdí peso cambiando mi alimentación, también me descubrieron ese hipotiroidismo que me acompañaba, una serie de problemas de salud, pero que después, una vez que perdí peso, me mantuve ya más o menos, pero con más sedentario que una seta. Yo siempre lo he dicho, que me sentía mucho más cómodo entre los libros que entre los balones y me sentía más cómodo leyendo que jugando. Entonces, yo no te sé decir, tengo 40 años, hasta los 35 vamos a poner, he sido una persona bastante sedentaria. Es ahora, en estos últimos 5 o 6 años, en los que he empezado a hacer más actividad física de una forma mucho más regular. Y Antonio, aquí hay una pregunta obligada a todos mis invitados, nada más empezar, porque a mí me dice mucho de las personas y además nos da pie a hablar, que es que has desayunado. Y te cuento, me gusta saber esto porque yo invito a personas que normalmente, o hasta ahora, las invito también porque compartimos no solo las preocupaciones o por el saber o el ansia de saber, sino también me gustan las personas que intentamos ser coherentes con lo que sabemos y eso es lo que a ti te ha ido pasando. Has intentado que en tu vida poner en práctica aquello que vas aprendiendo y yo creo que compartimos mucha filosofía de estilo de vida, también de abordaje con los pacientes, por ese abordaje más integrativo. Yo mucho antes de saber lo que era el abordaje más integrativo, recuerdo mis primeras pautas de nutrición que le ponía a la gente, importante que todos los días te des un paseo y que te dé la luz del sol. De verdad, cuestiones de este tipo que simplemente, pues en base a lo que yo había leído, también muy agradecida a mi madre, que siempre me dio consejos de salud aprendidos de su propia experiencia, bastante sabios, pues los fui poniendo en práctica. Entonces a mí el desayuno de las personas o cómo empiezan el día en relación a la comida, que es también lo que a mí más me ocupa, me da información. Cuéntanos tú cuál es tu primera comida del día y qué has desayunado hoy, si has desayunado ya, que son las 12:30. Sí, pues mira, yo normalmente, Paloma, suelo hacer 2 comidas al día. Hago un Ah. desayuno y después hago una cena sobre las 7, casi nunca, más bien 8 de la tarde. Suelo hacer esas 2 comidas, por mi ritmo de trabajo, yo entro a las 10 de la mañana en la clínica y salgo a las 6, entonces prefiero hacerlo todo seguido. Y para mí eso de comer a mediodía
entre pacientes, rápido, de tupper, no me termina de cuadrar. Yo para mí, si como, tiene que ser pues comer tranquilo, disfrutando lo que como y estando en paz. Comer simplemente por llenar la barriga, prefiero que no. Entonces hago 2 comidas al día y si me preguntas, por ejemplo, hoy lo primero que he tomado, bueno, es lo que tomo todos los días siempre, lo primero que tomo todas las mañanas, además me lo tomo, pues bueno, te digo lo que hay, después tal vez ha sido un vaso de agua con un poquito de zumo de limón y una cucharadita de vinagre de sidra. Eso me lo tomo todas las mañanas, yo me levanto y casi siempre tengo la misma rutina. Me levanto, eso me lo dejo preparado la noche de antes en mi despacho, porque si no puedo bajar abajo y tomármelo tranquilo, porque allí tengo a mis 2 entrenadores personales. Entonces yo me levanto por la mañana, voy a mi despacho, me cambio, me tomo mi vaso de agua que ya lo tenía preparado y ya mis 2 entrenadores personales están abajo esperándome, que son Ginger y Limón, mis perros, y ya están, Ginger y papi, vamos. limón, me encanta. Sí, yo siempre digo que hice un mojito sin pensarlo mucho porque son ginger, limón y mi otra perra que se llama menta. Y la verdad que ni lo pensé, pero digo, mira, me ha salido ahí un mocktail más gracioso que todo. Y claro, sí, y salgo a correr. Yo todas las mañanas salgo a correr con el vasito de agua en ayunas, en ejercicio aeróbico, y salgo con ellos, pero bueno, te quiero decir, no porque, que también te quiero decir, por los beneficios que tiene a nivel mitocondrial moverse en ayunas, por mejorar flexibilidad metabólica, por ver amanecer todas las mañanas, que veo amanecer todas las mañanas corriendo, todo eso es fenomenal. Pero sinceramente, mi primera motivación es porque son perros que necesitan mucha energía y yo sé que ellos disfrutan un montón ese rato de salir a correr conmigo, entonces también lo hago por eso, que muchas veces es mi primera motivación, porque esta mañana cuando yo me he levantado, créeme, hoy no me apetecía absolutamente nada salir a correr, pero he salido porque los tenía ellos allí, esa es mi motivación primera. Y eso es lo que suelo hacer siempre a primera hora del día. Antes, sí es cierto que en el despacho hago un poquito de movilidad, 5 o 10 minutos, depende del día, a veces 15 pues para calentar un poquito las articulaciones para que no sea salir a correr a jopo. Y después, lo primero que he desayunado hoy, pues mira, hoy no voy a ser muy original. Voy a quedar ahí como el hipster total, ¿no? Porque hoy he desayunado tostada de aguacate. Yo no, por mi enfermedad autoinmune, por el hipotiroidismo de Hashimoto, limito bastante la ingesta de gluten. Es cierto, yo me hice todas las pruebas, no soy celíaco, pero sí sé que el gluten no le va muy bien a mi sistema inmune. Entonces, aunque no hago una dieta libre de gluten, es decir, que si tú, por ejemplo, vienes a Granada y me dices, mira, Antonio, vamos a ir a comernos una pizza, pues me la voy a comer contigo encantado, o si vamos a ir a comer un plato de pasta, me lo voy a comer, pero eso digamos que es como dice Carlos Ríos, ¿no? El 10%, ¿no? No, y normalmente suelo evitar el gluten. Entonces, he tomado una tostada de pan de trigo sarraceno, además de una panadería que es también cordobesa, ahí no me acuerdo ahora exactamente, pero bueno, que lo traen, que es de masa madre, y lo venden aquí en Granada, en un herbolario, con aguacate, aceite de oliva, además hay aceite y aguacate, las dos cosas juntas, mi combinación perfecta, ajo seco en láminas, ¿qué más le he puesto? Bueno, le he puesto también queso de cabra, de leche cruda, queso fresco de cabra, un poquito, y fiambre de pavo. Y bueno, café, normalmente yo siempre tomo el café por la mañana solo, bueno, solo, te quiero decir, con agua de la finca, que yo ya sé que es un tostadero que a ti también te gusta mucho, y a veces suelo ponerle también leche bueno, leche o bebida de almendras, sin azúcares, sin ninguna mierda extraña, y eso es lo que he tomado. Tampoco. No digo que nada de hipster, o sea, el que se ha tomado un café cortadito con una tostada, Sí, luego profundizamos y sí, no es un desayuno cualquiera. Te he sí, hecho un desayuno que me está dando sí. hambre, yo que estoy con el batido de proteína y ya está todavía. Genial. Sí, Y me encanta que hayas mencionado esa forma de organizar las comidas porque aquí ha venido mucha gente que hace ayuno, sí, por supuesto, y hablamos de ayuno, pero es que además eres el único que hace ese ayuno, ese espacio, ay, ahora no me sale, ese descanso digestivo sí, en el momento central y tiene su explicación, pues bueno, a ti te hace sentir buenas sensaciones, a lo mejor de no inducir esa somnolencia con la comida y es muy interesante. Y luego, perdona, porque en el episodio anterior nos centramos en patología digestiva y hablé con mi experto favorito
en gluten, que es Ismael San Mauro, mi compañero Ismael San Mauro, que él incluso pertenece a un comité de expertos que estudian el gluten a nivel internacional. Y precisamente desmentimos todas estas cosas que hay alrededor del gluten, de sí, 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 no, si no eres celíaco, y explicamos cómo en muchas patologías, como bien dice, a lo mejor no se retira de la misma forma estricta que cuando se es alérgico al trigo o celíaco, pero que bueno, que es una sustancia que sí que puede a nivel del sistema inmune alterarlo un poco y no, no por eso vamos a desbancarlo por completo, pero sí mirarlo con otro ojo. Y me viene genial porque lo hablamos, no fue el tema principal, pero lo hablamos en el episodio anterior. Mira, me alegro. Yo siempre digo lo mismo, que si hay un alimento que per se puede desarrollar una enfermedad autoinmune, como es la celiaquía, es decir, que yo sepa, nadie desarrolla una enfermedad autoinmune por comer brócoli, ni nadie desarrolla una enfermedad autoinmune por comer frambuesas, ni nadie desarrolla una enfermedad autoinmune por comer incluso arroz, pero sí con el trigo. Entonces, si eso es así y es el único alimento, quizás tenga sentido, y digo quizás por ser, te quiero decir, siempre dejar un espacio para la duda, pero la evidencia científica es brutal, que sabemos que en las enfermedades autoinmunes, en las enfermedades autoinflamatorias, el gluten quizás no es un buen compañero de viaje. Así es. Bueno, estamos deseando que nos expliques lo que son las mitocondrias. La última vez que me lo preguntaron fue mi pareja, que hizo como un check muy grande de cambio de estilo de vida también. Y yo le decía, no, si el cardio hay que sumarlo al entrenamiento, porque en general, ahí surgió, que pues ya sabemos que son otras muchas cosas, porque ese ejercicio te va a ayudar a generar más densidad mitocondrial y la mitocondria te beneficia y te dice, ¿la mito qué? ¿Eso qué es? Con los motores, las pilas, lo que tú quieras. Yo estoy deseando que tú lo expliques, que además ayer fue San Valentín y tú siempre dices que las mitocondrias surgen de una historia de amor. Cuéntanos. Sí, pues lo que tú dices a mí también me ha pasado. Aquí en la clínica muchas veces me ven la vitrina con el libro y dicen, ¿mito qué, Antonio? ¿O mitocondria o tal? Y claro, muchas veces no saben pronunciarlo. Yo ahora, antes de empezar a decir lo que son las mitocondrias, para las personas que nos están escuchando, el término mitocondria, pues es obvio y es muy fácil que no les suene. Pero si nosotros, Paloma, les hablamos de la famosa palabra, ¿no? Metabolismo, eso ya les puede estar sonando más, ¿no? Sabemos, ¿no? O se dice en el argot popular que aquellas personas que tienen el metabolismo más acelerado o más saludable, pues que su cuerpo es capaz de quemar mejor que ahora vamos a hablar de eso, los alimentos y convertirlos en energía, y con eso, pues por eso están más delgados, y hay otras personas que tienen el metabolismo un poco más lento, que todo lo que comen les engorda. Bueno, esto es una simplificación muy máxima, pero para esas personas que nos están escuchando, la parte de la célula que es la responsable de ese metabolismo es la mitocondria. La mitocondria es una parte de la célula que se cuentan por miles dentro de la célula, que no hay solo una por cada célula, y lo que hacen es coger esos combustibles que son los alimentos y junto con el oxígeno generar energía. Y esto es algo que es muy importante y no me canso de decirlo, que se le tiene que quedar bien claro a las personas que nos escuchan, que la comida no es energía. La comida es combustible. Para que se produzca, para que se convierta en energía, tenemos que tener unas mitocondrias saludables. Eso implica que para nada un desayuno rico en azúcar, o que el azúcar, o que un zumo, o que un dulce es energía para nosotros, ni existen las bebidas energéticas, es decir, todo eso son trucos de la industria alimentaria para hacernos consumir, que la energía nuestro cuerpo la produce en las mitocondrias, y que incluso no necesitamos comer para generar energía, porque si tenemos reservas, que es lo esperable en todas las personas que estén sanas, que afortunadamente no estén desnutridas, si tenemos en nuestro cuerpo reservas de glucosa en forma de glucógeno y tenemos reservas de grasa, nuestro cuerpo puede utilizar nuestras reservas y producir energía en cantidades necesarias. Es decir, una persona
Un Homo sapiens tiene energía en su cuerpo más que suficiente para correr una maratón, eso sí, no para hacer marca, pero para hacer una maratón en ayunas totalmente. Y eso es muy importante que las personas que nos están escuchando lo entiendan, que no tenemos que comer 5 veces al día, que no tenemos que desayunar muy temprano y cenar muy tarde, que no tenemos que estar todo el día comiendo porque la comida no es energía. Nuestro cuerpo produce la energía de esos combustibles, pero si estamos sanos, si estamos saludables, no necesitamos, obviamente necesitamos comer, pero no necesitamos comer cada 2 minutos, cada hora, cada 2 horas para tener energía en nuestro cuerpo. Que si eso nos pasa, es señal de que esas mitocondrias no están funcionando bien. Y muchas veces una de las cosas por las que no funcionan bien, y eso en la ciencia se conoce así, es porque están confundidas. Es decir, cuando las mitocondrias reciben todo el día glucosa, reciben todo el día grasa y a veces reciben la glucosa y la grasa juntas, las pobres se aturullan y dicen, pero ¿qué es esto? Que solo me está llegando combustible y de tanta entrada de combustible es como si fueran un motor que se gripa y dejan de funcionar. Y entonces, eso las personas que nos escuchan tienen que tenerlo muy claro. Y lo que decía, eso de la famosa historia de amor que a mí me gusta tanto hablar. Hace nada, hace pocos días, tuve la suerte de ir al Congreso de Regenera y fui ponente. Y ahí también estaba Néstor. Néstor es pues, uno de los fundadores de Regenera, Néstor Sánchez, y él hablaba de un divulgador en salud que se llama Wallace, que él estaba hablando mucho sobre la fisiología de la mitocondria. Y él decía que nos quedemos con ese nombre porque recibirá el Nobel. Al día siguiente yo daba una charla y hablaba sobre mitocondria y decía que nos quedáramos con el nombre de otra investigadora que se llamaba Lynn Margulis, que nunca recibió el Nobel, pero créeme, se lo merecía. Y se me lo merecía muy mucho, porque ella fue la madre de una teoría que se llama la teoría endosimbiótica, por la cual fue vilipendiada, se rieron de ella, incluso la tildaron de eso que se le decía, ¿no? antes a las mujeres cuando se mostraban verdaderamente su carácter, decían que era una histérica, ¿no? Porque las personas que nos están escuchando tienen que saber que el término histeria viene de histeris, que histeris es útero en latín, entonces es una manera, ¿no? de decir a histérica era como las mujeres son histéricas, ¿no? Y a Lynn Margulis la tildaban de eso simplemente por defender su teoría, y su teoría era que sí, que es cierto que Darwin tenía toda la razón del mundo, que la competencia entre las especies, la supervivencia del más fuerte, explica parte del proceso evolutivo, pero que la cooperación entre especies es indispensable y quizás no se ve tanto entre especies, digamos, entre macro, entre seres grandes, pero sí entre seres pluricelulares y seres unicelulares. Y sabemos hoy día que, por ejemplo, el Homo sapiens, nosotros no podríamos ser nosotros sin nuestra microbiota. Sabemos, ¿no? que con la teoría endosimbiótica, por ejemplo, los japoneses, los chinos, los asiáticos en general toleran muy, muy bien esa cantidad ingente de yodo que comen porque tienen una bacteria que hace que puedan metabolizar el yodo. Sabemos que también en muchas poblaciones de Asia tienen bacterias que hacen que metabolicen mejor las hojas y esas bacterias son indispensables para su funcionamiento. Pues exactamente lo mismo ocurre a un plano aún más profundo en nuestras células. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió hace millones de años que dos células primitivas, una más grande y otra más pequeña, se encontraron. Y la grande se comió a la pequeña. Entonces, cuando se las comieron, generaron un diálogo molecular de sustancias que se producían una con otra, de forma y manera que la pequeña le dijo a la grande, oye, si no me comes, yo te puedo contar un secreto. Entonces la grande le dijo, ¿qué secreto es ese que tú me quieres contar? Pues yo tengo una capacidad y es que puedo producir energía, mucha energía utilizando el oxígeno. Entonces la grande dijo, oye, ¿cómo es eso que tú puedes utilizar oxígeno? Porque la grande no podía utilizar oxígeno. De hecho, el oxígeno era tóxico para ella. Y dice, sí, sí, yo usando oxígeno puedo producir mucha energía. Y si tú me das alimento y me proteges, yo te puedo dar esa energía para ti. Entonces la grande le dijo, oye, eso me interesa porque al final la energía, somos energía, sin energía no podemos vivir. Entonces
Hicieron el experimento y a la grande le gustó, y vaya que si le gustó, se dio cuenta que podía producir grandes, que se podía beneficiar de esas cantidades tan grandes de energía de la célula pequeñita, que era una antigua mitocondria, y se empezó una historia de amor, que eso hizo que la célula, ya esa célula moderna, esa célula eucariota, tuviese energía suficiente como para poder empezar a pensar en cosas más grandes, ¿no? Y eso yo siempre pongo el ejemplo de nosotros. Si nosotros tenemos el sueldo indispensable para llegar a fin de mes, pues oye, pues no te puedes plantear nada más, pero si después nos tenemos dinerillo a fin de mes, pues podemos plantear el irnos de fin de semana o irnos de vacaciones o comprarnos, cambiar el coche o comprarnos ese bolso que tanto nos gusta. Siempre podemos pensar cosas, pensar más a lo grande. Pues exactamente lo mismo le pasó a la célula. Como le sobraba energía, dijo, oye, pues yo ya puedo empezar a pensar en lo grande. Me voy a unir con otra célula, con otra más, y al final se generaron los organismos pluricelulares de los que tú y yo, pues somos buena muestra de ellos. Entonces, si en ese momento esas dos células no se hubieran unido, si en cada una de nuestras células no hubiese una bacteria primitiva, o hubiese una legión de bacterias primitivas que son las mitocondrias, la vida no podría ser posible. Y eso lo sabemos porque si nosotros miramos una mitocondria, vemos que tiene su propio ADN, que es ADN bacteriano, vemos que tiene la membrana típica de una bacteria, que se comporta como una bacteria, que se puede dividir, multiplicar, que puede incluso salir de una célula y colonizar otras células que la necesiten. Por eso, por ejemplo, es tan importante tener una buena masa muscular y un músculo sano, porque cuando el músculo está sano, genera mitocondrias que pueden viajar por sangre y, por ejemplo, mejorar la salud de nuestro hígado o de nuestro cerebro o de nuestro corazón, por ejemplo. Entonces, por eso es tan importante. Y la gente sin saber lo que es una mitocondria cuando estamos vivos por ellas. Totalmente. Nos ha dejado claro la importancia de que existan, la importancia de que funcionen bien o incluso cómo puede notar la gente que yo he mencionado al inicio, patologías fatales o incluso malas sensaciones en nuestro día a día, que como tú muy bien has dicho, igual dice la gente, pues igual me falta comida, puede ser lo contrario. ¿Cómo puede la gente notar que no tiene suficiente cantidad de mitocondrias, no están funcionando bien? Que son dos cosas Sí, diferentes pero pero conectadas, muy porque asociada, la sí. sintomatología es parecida. Sí, la podemos, y además para simplificar podemos dejarlo así. Pues mira, hay varios signos y síntomas muy claros de que nuestras mitocondrias no van bien. El primero de ellos, ¿no? Pues sería lo más evidente, el cansancio. Personas que están muy cansadas a lo largo del día, eso también puede ser por otros factores, por alguna alteración hormonal, por disfunción en el cortisol, por alteración en el ritmo circadiano, pero al final todas esas cosas obviamente impactan en la mitocondria. Pero personas que están muy cansadas, que se levantan cansadas, que se acuestan muy cansadas, pero paradójicamente no se pueden dormir, personas que tienen esa sensación de somnolencia a lo largo del día. Al final, cansancio y fatiga. De hecho, la patología mitocondrial por excelencia es la fibromialgia. Cuando nosotros miramos pacientes con fibromialgia, y yo le tengo mucho cariño a Arturo Boicochea y comparto con él el 90% de su discurso, el 95%, pero yo no creo, vamos, no creo, creer aquí está fuera de lugar, porque no se trata de creer o no creer, pero la evidencia científica nos dice que la fibromialgia no es solo una patología que se pueda curar con psicopedagogía y con hacer la pedagogía del dolor, porque no es solo que programas mentales o neuronales estén alterados y que eso se pueda mejorar solo reeducando al paciente. Cuando nosotros miramos y hacemos una prueba histológica del músculo de una persona con fibromialgia, vemos que las mitocondrias de esas personas no funcionan bien y que generan sustancias como el metil que no me sale ahora la palabra, ácido metilmalónico, metilmalonato, que está en exceso, por ejemplo, que eso es un síntoma de disfunción mitocondrial, por ejemplo. Entonces, sabemos que la fibromialgia es una disfunción mitocondrial en toda regla. Entonces, eso sería cansancio, dolor generalizado, inexplicable a nivel muscular también. ¿Qué más cosas tenemos claras? Sabemos que si una persona tiene triglicéridos elevados, glucosa elevada en ayunas, eso es síntoma, signo muy claro de que las mitocondrias no están funcionando bien. Y me puede decir, sí, pero es que por su conducta alimentaria, no es por problema mitocondrial, da igual. Sí,
Esa conducta alimentaria hace que se eleven glucosa y triglicéridos en sangre, pero eso al final genera daño mitocondrial. Y de hecho, por ejemplo, tenemos investigadores como Íñigo San Millán, que es un fisiólogo español del País Vasco, que él es profesor de fisiología de la actividad física en la Universidad de Colorado, además es muy buen amigo de Javi Butragueño, que bueno, que Javi es nuestro referente También es hispano, allí. español en mitocondria, en salud, en ejercicio físico. Íñigo San Millán, que ahora, por ejemplo, está con el Athletic de Bilbao, porque él ha sido también entrenador, digamos, coach de fisiología con deportistas, con ciclistas profesionales, y ahora está con el Athletic de Bilbao. Y bueno, y este año solo tienes que ver cómo va el Athletic, como balas, van corriendo que se las pelan. La Y es, mitocondria súper pues activada. ahí está. Y Íñigo San Millán, él habla y que dice que sí, que es cierto que la conducta alimentaria obviamente influye mucho en la salud cardiometabólica de los pacientes, pero que si tú tienes a un ciclista profesional y le das que se coma una hamburguesa con patatas fritas, el impacto que va a tener en su organismo no va a ser el mismo que si se lo da a un sujeto sedentario. Y es porque las mitocondrias de ese sujeto deportista están sanas. Y que cuando las mitocondrias están sanas, tenemos una capacidad mejor de procesar esa glucosa y esos triglicéridos que están en sangre. Entonces, esos serían dos síntomas más. Glucosa, triglicéridos en sangre, homocisteína elevada en sangre, también es un tóxico a nivel mitocondrial muy importante. Cosas que también, si tenemos vitamina D baja en sangre, también podemos saber que, o que las mitocondrias no van a funcionar muy bien, porque la vitamina D es esencial para las mitocondrias, pero hay un factor que es muy importante y que es muy fácil, muy sencillo, y es el siguiente. Sabemos, ¿no? Como hemos dicho, que las mitocondrias para funcionar necesitan oxígeno. Entonces, el VO2 max, que es la capacidad que tiene nuestro organismo para consumir oxígeno en su punto máximo, es un indicador fenomenal de salud mitocondrial. Entonces, si nosotros nos hacemos una prueba de esfuerzo y vemos que tenemos un VO2 max bajo, o hacemos el famoso test de Cooper y vemos que tenemos un VO2 max bajo, sabemos que nuestras mitocondrias no están funcionando bien porque nuestra capacidad aeróbica no funciona bien. Pero más fácil todavía, si una persona sube 2 tramos de escalera y ya se está ahogando y no tiene ninguna patología respiratoria que induzca ese cansancio de subir la escalera, ahí ya sabemos que hay una disfunción mitocondrial. Y eso no tiene nada que ver con el peso. Normalmente la obesidad se relaciona con disfunción mitocondrial, pero también es cierto que hay un grupo de personas que no son la mayoría, pero que son personas con obesidad y metabólicamente sanas. Y tú puedes ver una persona con obesidad que sube 2 tramos de escaleras perfectamente y no se cansa, y puedes ver una persona muy delgadita que sube un tramo de escalera y ya se está ahogando. Esa persona que al subir un tramo de escalera ya le falta el aire, implica que su cuerpo no puede producir cantidades de energía buenas con el oxígeno y tiene que tirar de otro metabolismo que es anaeróbico, sin oxígeno. Eso que nos dice que las mitocondrias de esa persona no están sanas. Tenemos claro que las daña la falta de actividad física y de entrenamiento, que eso sí, ya mis oyentes van sabiendo diferenciarlo. Por tanto, cuando una persona dice eso de es que no estoy en forma, jamás lo asociaría a que está empeorando, potenciando o haciendo que surjan otras patologías. Eso es la parte de ejercicio. También habíamos hablado del tema del cáncer, que incluso tú has llegado a mencionar en alguna ocasión que se está considerando al cáncer o incluso a patologías más mentales, pues tipo Alzheimer, como enfermedades del metabolismo también precisamente por esto, ¿no? Sí, claro. Ahora después vamos a hacer solo un inciso entre el ejercicio físico y actividad física, pero lo vamos a hacer ahora después, porque también yo muchas veces digo que prefiero a un sedentario activo que a una persona que hace ejercicio y después es sedentaria a lo largo del día. Vamos a hacer después esa distinción y lo decimos ahí. Pero sí, eso, lo del tema del enfoque del cáncer como una patología metabólica, para nada es concepto mío, ni mucho menos. Hay personas divulgadores que ya hablan mucho de ello y de hecho hay libros que hablan también. Bueno, el famoso Ernesto Prieto Gratacós habla mucho de esto. Rafa Guzmán, que es cordobés, y Paloma, yo también te lo recomiendo que lo puedes traer
al podcast. Además, ahora acaba de sacar un libro que se llama Tu cuerpo, tu templo, creo que es así como se llama. Es Pues me suena ese así, libro. vamos, seguro que lo va. Creo que se llama Lo así. tengo aún. Ahora mismo es que no me acuerdo, pero se me ha ido. Y mira que Rafa es un gran amigo mío, pero bueno, acaba de sacar el libro, un librazo. Él es profesor de psiconeuroinmunología clínica y tiene un centro en Córdoba que se llama Metódica, que es especialista en el tratamiento del cáncer con un enfoque metabólico y están obteniendo resultados muy, muy interesantes usando, por ejemplo, la cámara de oxígeno hiperbárico, utilizando la hipertermia dirigida, enfoque nutricional del paciente, haciendo cosas muy, muy interesantes. Rafa Guzmán, además el tío es una persona, un ser de luz. Después si quieres te paso su contacto porque yo creo que te va a gustar. Y bueno, y lo que decía, que nosotros sabemos que cuando y miramos a una célula cancerígena, a grosso modo una célula cancerígena es una célula que ha desechado el obtener energía mediante las mitocondrias y lo que hace es que obtiene energía como si fuera una bacteria, fermentando la glucosa en su citoplasma. Es decir, el citoplasma, para las personas que nos están escuchando, tienen que pensar que en esencia una célula es una pelotita de grasa llena de agua. El agua que está dentro de la célula es el citoplasma y dentro de ese citoplasma flotando pues están el núcleo, el aparato de Golgi, las mitocondrias, que son lo que se llaman los orgánulos. Pues al final nosotros podemos generar energía dentro de la mitocondria usando oxígeno o prescindir de la mitocondria y generar energía en el citoplasma fermentando como si fuera una bacteria. Eso, por ejemplo, es el ejercicio anaeróbico. Eso lo hacemos si nos ponemos a hacer unas flexiones. Cuando estamos haciendo flexiones, el músculo necesita energía muy rápido y tira de ese metabolismo, que aunque genera menos cantidad de energía, pero como lo genera muy rápido, pues nos sirve para momentos de explosividad, por ejemplo. ¿Qué ocurre? En el cáncer sabemos que la célula cancerígena prescinde de sus mitocondrias y genera su energía mediante la fermentación de la glucosa en el citoplasma como si fuera una bacteria. Eso es una de las causas por las cuales se habla, ¿no?, de que hacer una dieta baja en hidratos de carbono que puede mejorar al paciente con cáncer, pero también lo que es muy indicado es rehabilitar metabólicamente al paciente con cáncer. Ahí Mario Redondo habla de esto y él versa toda su actividad, tanto divulgativa como profesional, en eso, en devolver al paciente un metabolismo saludable, porque cuando mejoramos la salud metabólica del paciente, primero, todo lo que es el tratamiento de quimioterapia, radioterapia es mucho más efectivo, al cáncer, a las células cancerígenas se las debilita y el paciente tiene mucha más energía para lidiar con el proceso. Eso es así. De hecho, también sabemos, ¿no?, que cuando las mitocondrias no funcionan bien, nuestro cuerpo empieza a generar ácido láctico, lactato, porque al final el ácido láctico no se genera, lo que se genera es lactato, y se genera en cantidades muy altas, que el lactato es una sustancia muy interesante cuando estamos haciendo actividad física, es genial. El problema es que el lactato al generarlo en reposo, cuando generamos lactato en reposo, sí es conflictivo. Y el lactato en reposo, por ejemplo, el cáncer genera grandes cantidades de lactato en reposo, pero hay sujetos sedentarios que no tienen cáncer, que tienen mitocondrias no saludables que generan lactato en reposo y el lactato cuando nuestro músculo no se está moviendo es problema. Y eso viene también en parte, como decimos, pues es también una de las causas de la disfunción mitocondrial. Hemos visto que la parte del ejercicio, del no ejercicio, del sedentarismo que daña las mitocondrias, yo ahora después te preguntaré por Sí, alimentación, por luz, sí, por descanso, pero antes de esas causas que las dañan, por concluir con cómo se dañan o cómo están dañadas, lo que decimos es que no están haciendo esa combustión donde toca, ¿no? Digamos que no están, la célula no está haciendo la combustión o no está organizada, ¿no? efectivamente, sí. Eso es muy sencillo. Al final, nosotros necesitamos energía para vivir y la célula tiene que tirar de energía como pueda. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí ocurre, y este ejemplo que lo he puesto muchas veces, si alguien me ha escuchado hablar últimamente, lo siento por repetirme, pero creo que es un ejemplo muy gráfico, ¿no? Vamos a imaginarnos que Paloma, que tú y yo nos vamos a hacer un viaje a Noruega,
a una cabañita en Noruega, preciosa, porque Podríamos vamos a haber hacer ido a un... Sierra Nevada, Ahí pero nos está, vamos ya a Noruega, nos ahí vamos ya está, sí, sí, A me Noruega, a voy, Noruega. pero o a Sierra Nevada, a un sitio muy No, frío. ya, venga, Ahí está. Noruega, ya puestos. Venga. Y hace mucho frío. Y nosotros llegamos allí y tenemos una estufa preciosa, pues para calentarnos y un montón de madera. ¿No? Vale. Perfecto. Y ahora llegamos y vemos y decimos, jolín, que la estufa que no funciona. Y al principio decimos, bueno, pues vamos a esperar a ver si podemos arreglarla, pero al final no conseguimos arreglarla. Y empieza a hacerse de noche y hace un frío que pela. Pues, ¿qué decidimos? Pues coger la madera y quemarla en medio del salón de la cabaña, porque tenemos que calentarnos porque si no nos morimos de frío. Pues arreglado. Ahí está. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues que el sitio donde se tiene que quemar la madera es la estufa. Cuando quemamos la madera dentro de la estufa, producimos más calor, el humo se va por la chimenea y no daña a la habitación. Eso es fenomenal y así es como debería de ser. ¿Qué ocurre? Que si la estufa no funciona, pues la madera la tenemos que quemar en mitad del salón. Vamos a generar más calor, pero de una forma desordenada, no nos vamos a calentar igual, vamos a tener que estar poniendo madera cada X tiempo porque se va a quemar mucho más rápido y no va a funcionar, va a ser mucho más ineficiente y para colmo el calor va a dañar la habitación y vamos a generar gran cantidad de humo que lo va a poner todo perdido y al final va a ser un desastre para la habitación. Pues eso es exactamente lo mismo que ocurre en una célula cuando tiene disfunción mitocondrial. La mitocondria sería la estufa, la madera serían los combustibles, tanto glucosa como grasa, y ahora después voy a hacer ahí solo un inciso. Y cuando entonces la mitocondria no funciona, nuestro cuerpo solo puede quemar, y en ese caso solo puede quemar glucosa medio de la célula. Entonces ahí se generan radicales libres, se genera daño, que genera daño celular, envejecimiento prematuro, etcétera. Y esto es algo muy importante, porque las personas que nos están escuchando tienen que saber que el combustible preferido de la mitocondria, sobre todo, es la grasa, pero que si la mitocondria no funciona bien, nuestro cuerpo no puede usar grasa como combustible. Y esa es la gran paradoja de la disfunción mitocondrial en pacientes con obesidad, que son personas que tienen una gran cantidad de combustible almacenado en su cuerpo, pero que no pueden convertirlo en energía porque falla la mitocondria. Entonces, son personas que paradójicamente tienen hambre cada poco tiempo cuando tienen una cantidad de energía en su cuerpo que haría que si estuviese todo funcionando como tal, no tendrían hambre porque su cuerpo podría tirar perfectamente de su grasa. Entonces, cuando la mitocondria no funciona, solo podemos quemar glucosa, solo podemos quemar azúcar. Y eso pues es un gran problema porque nos convierte en dependientes de la glucosa, no podemos quemar grasa y para colmo, nuestro cerebro nos induce a que tengamos hambre, mucha hambre, comamos más cantidad de De hidratos azúcares. de De azúcares. azúcares Exacto. de los que necesitamos. Para colmo, esa mayor cantidad se convierte en grasa, grasa que va a nuestra reserva y grasa que ya no podemos volver a utilizar. Entonces estamos llenando continuamente una cuenta de ahorro de la cual nunca podemos tirar. Siempre vamos, no llegamos a fin de mes cuando tenemos la cuenta de ahorro llena de recursos. Muchas de las personas que no oyen, porque yo llevo años, bueno, toda mi carrera profesional hablando de flexibilidad metabólica, a esto nos referimos, a que el organismo, en este caso nuestras mitocondrias, deberían poder utilizar nuestras reservas y ser capaces de oxidar nuestros ácidos grasos para producir energía y no pueden. Eso en primer lugar, ¿no? Para ligarlo con esa Sí, flexibilidad. Y luego, que además de no devolvernos la fianza de la cabaña de Noruega, estamos destruyendo la casita que nos han dejado para nuestro viaje. ¿Se puede, por tanto, entonces, Antonio, destruir la propia célula? ¿Esa disfunción mitocondrial puede terminar en esa destrucción celular? mira, totalmente, pero además después pasa otra cosa, que se destruye y se destruye de una forma totalmente nociva. Porque cuando una célula no funciona bien y ya ha dado todo su recorrido, la mitocondria es capaz de implosionar dentro de la célula y hacer pues como si fuera un reactor nuclear que pega un petardazo y generar lo que se llama la apoptosis de la célula, es decir, destruir la célula de una manera ordenada. Y eso, que nos puede sonar muy duro, es algo muy necesario. ¿Por qué? Porque cuando una célula no funciona, nuestras mitocondrias se encargan de acabar con ella, deciden la muerte celular programada y después, ¿qué ocurre? Que nuestro cuerpo se regenera y genera otras células en perfecto estado de salud. Cuando las mitocondrias no funcionan bien, la célula
entra en un estado en el cual ni está muerta ni está viva, que se llama lo que se llama las famosas células zombie. Y esas células zombie empiezan a generar grandes cantidades de sustancias tóxicas, de sustancias proinflamatorias que las vierten y enturbian el funcionamiento de las células que están alrededor suyo, hacen que nuestro cuerpo no funcione bien y lleve a un envejecimiento prematuro. Entonces ya no es solo que mueran células, que sí, pero que es que no mueren las que deberían de morir, generamos una colonia de células zombies que dañan al resto de células y hacen al final que mueran más células de las que deberían de morir. Por lo tanto, tenemos un envejecimiento prematuro muy, muy, muy alto y eso pues se ve en pacientes con disfunción mitocondrial. Ve a personas, por ejemplo, con fibromialgia y sus caras representan mucha más edad de la edad que deberían de tener o que O a veces verdaderamente tienen, mejor dicho. cuando se dice que los hábitos en general, o en este caso que solamente hemos llegado ahora al ejercicio físico, que el ejercicio físico y la actividad diaria ayudan a combatir el envejecimiento prematuro, también nos referimos a esto, que la gente muchas veces piensa, ¿qué tendrá que ver una arruga o un dolor de rodilla con que yo haga ejercicio con que envejezca mi cuerpo, mi mente, mi piel, mi cara, mis tejidos? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, aquí tenemos una de las razones. O la más Totalmente. importante, Sí, diría yo. sí, sí. Vale, hemos visto el ejercicio, cómo puede dañar la alimentación o la alimentación menos saludable nuestras mitocondrias. Pueden mencionar algo, pero ya no ha quedado bastante Sí. claro que esa alimentación muy rica en hidratos de carbono pues puede estar detrás. Algo más, por poner un par de ejemplos sobre cómo la alimentación puede dañar nuestras mitocondrias. Sí, bueno, antes de eso solo un minuto nada más, ¿vale? Los que quieras. En ejercicio físico y actividad física, solo. Las personas que nos están escuchando, idea importante, hacer una hora de ejercicio físico no compensa el tiempo sentado durante el día. Es decir, que si una persona está 23 horas al día sentada, digo sentada, trabajando, 8 horas trabajando, 8 horas durmiendo y las 7 horas sentada viendo la tele, comiendo, etcétera, y después se machaca una hora en el ejercicio, No en vale. el gimnasio, metabólicamente es sedentaria. Eso es muy importante y sabemos que los snacks de movimiento, y de eso hay un autor que se llama el doctor Martin Gibala, que habla mucho sobre esto, sabemos que No suele decir. levantarnos cada hora de la silla y hacer ejercicio durante un minuto de forma intensa, eso pueden ser una sentadilla, unas flexiones, si teletrabajamos y tenemos una bicicleta estática, un minuto de bicicleta estática a lo que podamos, subir y bajar un tramo de escalera, eso revierte el efecto nocivo del sedentarismo de esa hora que hemos estado sentados. Eso es lo primero. Segundo, ejercicio físico, gimnasio, súper interesante. Ejercicio de fuerza, súper interesante. Pero necesitamos movernos en zona 2. Zona 2 es esa zona en la cual puedes, de ejercicio aeróbico, de caminar, de ir en bicicleta, de nadar, de lo que quieras, en función de tu actividad, será más intensidad o menos. Pero la zona 2 es esa zona en la cual puedes hacer ejercicio físico hablando, pero no puedes cantar porque te falta el aire. Para una persona que esté entrenada puede ser un trote vigoroso, para una persona que sea más sedentaria puede ser simplemente una caminata vigorosa. La idea es ir en en el rango en el que la mitocondria funciona de una forma más feliz. ¿Qué le encanta también a la mitocondria? El ejercicio físico interválico, las famosas tábatas, ¿no? Llevar al cuerpo al máximo y después descansar, le encanta también. Entonces, todo el ejercicio físico, como vemos, le gusta. Alimentación, como bien has dicho, una alimentación muy rica en hidratos de carbono en un contexto de baja actividad física puede ser problemático en pacientes. Sabemos que pues, la mayor parte de la población sedentaria, esa bomba de, bueno, que la dieta, básicamente, para reducir, para no meter mucho ahí, la dieta, la base de nuestra dieta no debería ser el pan, la pasta y el arroz. Eso no es la base de ninguna dieta, ni mucho menos de la mediterránea. La base de nuestra dieta deberían de ser los vegetales de colores muy variados, porque cada color tiene un principio activo que es antiinflamatorio y mejora la salud de las mitocondrias. Muy interesante los de color morado para las mitocondrias de todo el cuerpo y sobre todo también para las cerebrales. La lombarda, los frutos del bosque, las moras, las frambuesas, los arándanos, nos valen que sean congelados, no hay problema la, perdona que no me sale el nombre, la berenjena, La la remolacha. remolacha, efectivamente, todo esto son las granadas cuando estamos en el tiempo, también son muy interesantes, todo eso es muy interesante. Las grasas saludables son muy beneficiosas para nuestras mitocondrias y algo de lo cual también
me gusta hablar es de los fermentados. Y bueno, y ahí también yo tengo un amigo, Javi Maeztu, que tiene un libro que se llama Entre Fermentos. Justo el que estaba anotando los próximos Sí, invitados, bueno, que han mencionado ya todos sí, mis sí, próximos sí. invitados ya Ah, hoy, a muchos de ellos, sí, y justo he anotado a Javi porque he estado hojeando su libro, qué casualidad, antes de hablar sí. contigo, porque me estoy bebiendo una kombucha. Pues mira, pues Javi, bueno, Javi primero es un divulgador, buah, genial, es una Sí, sí. persona excelente, un tío súper buena gente, Vendrá, vendrá. comunica súper bien y sabe de fermentos un montón y él va a hablar un montón, pero que las personas que nos escuchan tienen que tener presente que hay un pacto ancestral entre nuestras bacterias, entre nuestra microbiota y las bacterias primitivas que viven dentro de nuestras células, que son nuestras mitocondrias. Las bacterias, nuestra microbiota produce sustancias que mejoran muy mucho la función de las mitocondrias, por ejemplo, ácidos orgánicos. Una de las formas de las cuales la mitocondria, o uno de los pasos por los que la mitocondria produce energía, es el famoso ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una serie de reacciones químicas que se dan dentro de la célula, dentro, perdón, de la mitocondria, para las cuales, a partir de las cuales la mitocondria se pone en función de generar energía. Y es muy gracioso porque ese ciclo de Krebs de ácido cítrico, isocítrico, succínico, málico, salacético, todos esos ácidos las bacterias los producen. Es decir, cuando nosotros miramos una kombucha, la miramos, tiene ácido málico, tiene ácido glucónico, ácido glucurónico, ácido succínico, ácido oxalacético, y todo eso son ácidos orgánicos que mejoran la función de las mitocondrias. Entonces, cuando nosotros tomamos kombucha, tomamos kefir, tomamos chucrut, por ejemplo, el chucrut a mí me gusta también mucho porque la col tiene muchos principios activos como los indoles, toda la familia indoles, el indol 3-carbinol, el sulforafano, el diindolmetano, una serie de compuestos que son también muy beneficiosos para las mitocondrias. Entonces, cuando nosotros tomamos chucrut, estamos tomando ácidos orgánicos y estamos tomando esos fitoquímicos activados. Que el chucrut lo hacemos nosotros y las bacterias están vivas, o lo compramos un chucrut que venga refrigerado y tiene bacterias vivas, oye, fenomenal, porque también va a mejorar nuestra microbiota. Pero si la vida no nos da para tanto, o no tenemos tiempo, o no queremos y compramos un chucrut ya pasteurizado, digamos entre comillas, del malo, incluso ese chucrut pasteurizado va a tener esos ácidos orgánicos y va a tener esos principios activos que son beneficiosos para nuestras mitocondrias. ¿Y qué más cosas? Pues bueno, nutrientes que las personas que nos escuchen tienen que saber que le va muy bien a las mitocondrias y nos van a poner muy contentos. El café, el cacao y el té son tres grandes aliados para la salud de nuestras mitocondrias. O sea que el chocolate, cuando es chocolate como ese de nuestros queridos HSN, que es un chocolate sin azúcar, de un 85% de cacao, fenomenal. Un buen café de calidad, un café de especialidad, súper, súper interesante. Y el té verde, hay muchos artículos que nos hablan de cómo el té verde mejora la función de nuestras mitocondrias. Yo, de hecho, hablo mucho siempre de cacao en HCN, que tiene con mucho surtido y tiene cacao puro 100% en polvo, no desgrasado. O sea, está el desgrasado, que es Efectivamente. como el común que venden, que no pasa nada, desgrasado o no desgrasado, pero me gusta el no desgrasado, que es como muy intenso y yo se lo pongo a todo. Ya me he acostumbrado como a ese aroma. Hemos visto cómo le daña la mala alimentación, cómo le daña el no ejercicio, el sedentarismo. Aquí se nos puede ir, pero muy brevemente, que yo creo que aquí está uno de los mayores pecados de la población, la luz. Sí, ¿Qué estamos haciendo con la luz que daña nuestras mitocondrias? mira, y vale, y si Porque quieres, perdona sí, Antonio, porque iba a sí, decirte luz, descanso y obviamente no es ponernos a frío o calor, pero yo creo que la luz la podemos ligar con el descanso porque al final la mala sí. exposición a luz nos estropea el descanso. Sí, claro. Sí, mira, porque después ya creo que no nos va a dar tiempo, pero para que las personas lo tengan claro, antes de eso, las mitocondrias producen energía, pero también producen calor. El calor de nuestro cuerpo, cuando nosotros tenemos frío, lo producen las mitocondrias. Y al contrario, cuando tenemos mucho calor, las mitocondrias también trabajan para mejorar la circulación sanguínea para disipar el calor. Entonces, si nosotros no estamos expuestos a retos de frío y calor, vivimos en un sedentarismo térmico, que eso es un término que está reconocido por la literatura científica, pues nuestras mitocondrias van a ser más perezosas. Estimularlas con retos de agua fría, duchas de agua fría, bañarnos en el mar en temporada que no sea verano, y ojo en verano también, para exponernos al frío ambiental, pasar algo de frío antes de abrigarnos cuando salimos a la calle, baños de agua caliente, la sauna, todos esos retos térmicos van a mejorar muy mucho la función de nuestras mitocondrias.
Y después está Perdón, Antonio, has dicho Sí, sí, frío, pero es que sí, yo soy una apasionada del calor. Mira que sí, viví mucho tiempo por la alta montaña, pero me encanta el calor y veo que en verano somos pesados con el frío, pero veo en verano también una obsesión por estar ahí debajo del aire acondicionado y yo a veces digo, pues estamos sudando, pues hace calor, es como una sensación que yo abrazo mucho y veo como el efectivamente. cuerpo suda y se refrigera y más los que hacemos ejercicio que hay también esa obsesión. Yo aquí en la parte de entrenamiento digo... Vamos a entrenar con un poquito de frío ahora y un poquito de calor luego, que se suda, pues nos secamos. O incluso lo vemos, ¿no? Cuando vamos a la sauna y ahí sí, pero digo, ojo, date un paseo a una hora sofocante si no tienes ningún problema de tensión ni nada, que no pasa nada, que el notar cómo el cuerpo va regulando eso, para mí, si prestamos atención, es muy placentero. Sí, sí, y efectivamente, y muy, muy potente. Cuando nosotros sufrimos, vamos, entramos en contacto con el calor, nuestro cuerpo empieza a expresar proteínas de choque térmico que sanan a todas las células y a la mitocondria en particular. Conectar con las sensaciones, con el frío y con el calor es algo muy saludable y es algo que es fruto, para mí, el mayor problema que tiene la sociedad moderna es que hemos desconectado totalmente de lo natural. Es decir, los estoicos decían que la salud era vivir acorde con la naturaleza y es cierto, nosotros no somos seres ajenos a la fisiología, no somos seres ajenos a las leyes de la evolución. Nuestro cuerpo evolucionó en contacto con el frío, con el calor, con el hambre, con la sed, con la necesidad de movernos. Todo eso lo hemos perdido. Y si no volvemos a mirar todos esos factores y solo nos centramos en comer y hacer ejercicio, nuestra visión de la salud será muy reduccionista. Y en ese sentido, lo has definido perfectamente, una de las cosas con las que más nos hemos desvinculado es con el sol, con la radiación con el cúmulo de radiaciones electromagnéticas que tiene el sol. Aquí, algo muy breve, las personas que nos están escuchando tienen que decir, bueno, Antonio, es que el sol da cáncer, el sol es problemático. El sol, yo siempre pongo el ejemplo de que el sol es un amante muy fiel y es una persona, hablando sobre una persona, pero para que Aquí nos entre nosotros. entiendan, que no le gustan las relaciones, los rolletes esporádicos ni los rolletes de verano. Entonces, claro, ¿qué Nunca mejor ocurre con dicho el también. sol? Claro, ¿qué ocurre con el sol? Nosotros del sol pasamos 350 días al año. Durante 350 días al año no nos acordamos de él, no lo visitamos, no estamos en contacto, no le prestamos atención. Ahora llega el verano, llegan nuestros 15 días de vacaciones y ahí ya sí nos acordamos del sol, ya sí vamos a visitarlo, ya sí queremos rollito con él, ya sí queremos temas, ya sí queremos estar todo el día en contacto con él. Pues ¿qué ocurre? Que el sol te dice, has pasado de mí 350 días al año, para estos 15 días te voy a hacer caso, pero te voy a quemar la vida. Y es así, es cuando el sol, su radiación, nos hace mucha pupa. ¿Qué ocurre? Que si nosotros queremos al sol y lo queremos bien, lo queremos como se merece, y nos exponemos a toda la radiación electromagnética, a toda la frecuencia del sol, desde el amanecer hasta el atardecer, tomamos el sol, vemos amanecer por la mañana, tomamos el sol durante el día, vemos atardecer por la noche, y eso lo hacemos a lo largo de todo el año, nuestra piel generará lo que se conoce como el callo solar. Y obviamente, yo no estoy diciendo que si te vas a la playa estés todo el día tumbado bajo el sol sin protección, no. Pero quizá a lo mejor protegiéndote bien la cara y estando debajo de la sombrilla en las horas de más intensidad del sol, a lo mejor no necesitas ni usar crema solar, porque ya lo estás usando con responsabilidad. Eso es lo primero. Pero el sol, cuando hablamos del sol, pensamos solo en vitamina D. Y ojo, la vitamina D es esencial para todo y para las mitocondrias, súper importante. Si tenemos deficiencia de vitamina D, podemos tener afectación mitocondrial. De hecho, sabemos que una de las medidas más interesantes que hay en fibromialgia es elevar los niveles de vitamina D en sangre. Y buena parte de eso es por la función mitocondrial que hace la vitamina D a nivel de la mitocondria. De eso María Hernández Bascuñana, también tiene un libro, Vitaminados, también la conozco, muy buena amiga, también muy buena persona, de eso habla muy mucho. Pero el sol no es solo vitamina D, para nada. La radiación solar tiene un espectro que es muy interesante. Cuando nosotros recibimos la luz
no la de primera hora de la mañana, que de esa hablaremos ahora después, pero recibimos la luz de las 10, de las 11 de la mañana, nuestro cerebro genera dopamina y serotonina, que nos hace sentir motivados y nos hace sentir bien. A nuestro cerebro le estamos dando un mensaje diciéndole, oye, es de día, marca actividad, que eso es indispensable para que después por la noche nuestro cuerpo pueda entrar en modo descanso. Cuando el sol entra en contacto con nuestra piel, nuestro cuerpo produce óxido nítrico, que el óxido nítrico en deporte, en ejercicios, se conoce mucho los suplementos de L-arginina, de malato de citrulina para generar óxido nítrico porque es un vasodilatador que hace que llegue más sangre al músculo. Sí, genial. Pero es que el sol también hace eso. Por eso, nunca, y estoy diciendo esto de nunca, y al final a lo mejor algún día me como estas palabras, nunca un blanco ganará a una persona subsahariana en un, bueno, subsahariana no, de la zona, de la franja de Kenia, de Etiopía, de toda esa zona de África, nunca les ganaremos en una maratón. Imposible. Porque las personas del cuerno de África tienen un polimorfismo que lo que hace es que cuando reciben el sol generan cantidades ingentes de óxido nítrico. Y eso no es entrenable, por mucho que lo entrenemos, por mucho que nosotros nos expongamos al sol y mejoremos la capacidad de producir óxido nítrico, nunca lo vamos a igualar porque ellos tienen esos polimorfismos que son unos citocromos C, son esos los famosos CYP, pues hay algunos que tienen que ver con la producción de óxido nítrico. Wow. Y ese óxido nítrico ellos lo producen en cantidades ingentes, por eso termorregulan mejor y por eso tienen una capacidad aeróbica brutal. Su corazón funciona espectacularmente bien porque el óxido nítrico mejora la salud del corazón. Exponernos al sol, aunque no seamos del cuerno de África, mejora la salud de nuestro cardiovascular y mejora la salud de nuestro corazón. Pero las mitocondrias les encanta la luz solar. Para que las personas lo entiendan, dentro de la mitocondria produce la energía en una especie de acelerador de partículas que lo que entran ahí son electrones, que es la cadena transportadora de electrones. Y ahí lo que hace la mitocondria es una cosa muy chula, y es que van saltando los electrones, van saltando de una proteína a otra, generando unas cantidades ingentes de energía. Y esa energía sirve para bombear protones que son átomos de hidrógeno. Los saca de dentro de la mitocondria y los expulsa afuera, generando una condensación tan alta de protones fuera que al final entran por mera presión por un sitio, y ese sitio es una turbina, que es lo que se llama la ATP sintasa. Y esa turbina, para que las personas que nos escuchan lo piensen, es como yo lo estoy diciendo. Además, es flipante cuando la ves a nivel histológico, preciosa. Es una nanoturbina que está dentro de la célula. O sea, imagínate el nivel de precisión evolutiva que ha llegado la vida, que genera una turbina. Y esa turbina, cuando los protones empiezan a atravesarla, empieza a girar de una forma pero unas velocidades brutales. Y esa velocidad a la que gira la turbina es la cual sirve para cargar las moléculas de ATP, que al final es donde se carga la energía, las células producen la energía, consumen la energía en forma de ATP, y ahí la mitocondria carga el ATP generando la energía. O sea, esa turbina es algo súper interesante, tanto la turbina como una proteína que se llama citocromo C, tienen fotosensores, es decir, una mitocondria tuya del hígado, que está ahí dentro, que está en la profundidad, necesita luz solar para funcionar de una forma correcta. Cuando no reciben luz solar, no funcionan de una forma óptima. Y aquí es algo muy interesante porque sobre todo hay un espectro de la luz solar que es tremendamente beneficioso para la mitocondria, que es la luz infrarroja y roja, el espectro de la luz roja e infrarroja, que es cuando recibimos esa luz sobre todo, pues cuando el sol está rojo, en el amanecer y en el atardecer. Sabemos que la luz de la primera hora del sol, desde que el sol amanece, de esa primera hora, esas dos primeras horas desde que el sol amanece, y el sol del atardecer es tremendamente beneficioso para sanar nuestra función mitocondrial. Pero después hay otra cosa que es muy bonita, que es otra prueba de la simbiosis entre especies. Sabemos que cuando nosotros estamos en un entorno natural, que estamos cerca de árboles, de plantas, la hoja del árbol
de la planta coge por fotosíntesis, ¿no? Eso todos lo sabemos, la luz para generar energía. Pero ¿sabes lo que hace, Paloma, esa planta? Proyecta y amplifica la luz infrarroja y la vierte. Entonces, cuando nosotros estamos en contacto cerca de árboles, aunque sean las 11 de la mañana, estamos también tomando radiación infrarroja porque nos la brindan la madre naturaleza, nos la brindan esos árboles. Y eso es algo muy interesante porque cuando nosotros nos exponemos a la luz roja, esa cadena transportadora de electrones y esa turbina funcionan de una forma mucho más óptima. ¿Esas plantas podrían hacerlo aún estando dentro de un interior? No sé si sabes que toda mi clínica está cristalada para que entre luz natural. Luego las luces que hay son cálidas, no hay luces blancas en esta clínica. Pero tengo la duda, o sea, podemos abrir las ventanas, pero tengo la duda de si todas las plantas naturales que hay en la clínica podrían hacer eso, aun ellas habiendo obtenido esa radiación a través del cristal. Esto quizá lo podemos investigar. Sí, sí. El problema, aquí te lo digo yo, y no nos va a gustar la respuesta, es que el problema es que cuando hay un cristal, el Sí, cristal refracta casi vale. el 40 y el 60% de la luz roja. Entonces, claro, se pierde la mayor parte y aunque la planta, perdón, la amplifique, claro, ya entra muy, muy poca. Lo ideal sería que a la planta le Nuestro diera la jardín, luz. quizá, claro. Ahí está, ahí está. Eso sería lo súper ideal. Y por eso es tan importante, y tú muy, muy bien lo has dicho, porque otra de las sustancias que genera que esa turbina, que es la ATP sintasa, funcione de una manera espectacularmente bien y no se generen los temidos radicales libres, o si se van a generar igual, pero los vamos a desactivar, es la melatonina. La melatonina no es solo la hormona del sueño, es la hormona del sueño, la hormona antioxidante, la hormona regeneradora, la hormona cardioprotectora, una sustancia muy, muy, muy importante y a nivel mitocondrial es muy potente. De hecho, hay artículos que nos hablan de que suplementar con 10 miligramos de melatonina exógena al día en pacientes con fibromialgia mejora esa patología en artículos aleatorizados y a doble ciego, es decir, dándoselo a personas con fibromialgia, mejora la severidad de sus síntomas y la funcionalidad. Con eso no digo que los suplementos de melatonina sean la solución. La solución sería mejorar la producción de melatonina en nuestro cuerpo y para generar eso necesitamos un entorno que sea amigable con la luz, es decir, nosotros generamos melatonina, para generar melatonina necesitamos días soleados y noches oscuras. Si no tenemos eso y vivimos todo el día en un baño medio de luz tenue, es decir, somos humanos caja que durante el día estamos metidos en cajas, llámense habitaciones, llámense coches, llámense lo que quiera, que estamos en luz tenue y después por la noche volvemos a estar metidos en luz caja, estando en nuestra casa con luz también, al final nuestro cerebro no sabe, porque el cerebro sabe que es de día o que es de noche por la información que le llega desde el ojo. Si el ojo no percata luz intensa durante el día, no sabe que estamos de día, por lo tanto no nos activa. Pero si cuando llega la noche nuestro ojo sigue percatando luces, luces blancas sobre todo, va a decir, oye, si es de día no puedo generar melatonina. Y ese es el gran problema, porque nosotros estamos en contacto con la luz hasta 5 minutos antes de meternos en la cama y cuando nos metemos en la cama queremos dormir, pero la melatonina no se produce así. La melatonina se empieza a producir cuando tu ojo ve el atardecer. Si tu ojo no ha visto el atardecer, no tiene el mensaje para que empiece a producir melatonina. Y la va produciendo de forma gradual a medida que se va oscureciendo. Entonces, claro, nuestro ojo necesita una media de unas 3 horas, nuestro cuerpo, para empezar a producir melatonina en cantidades que induzcan al sueño. Entonces, si tú te metes en la cama a las 11 de la noche, aunque te duermas de puro cansancio, sabes que 11, 12, 1, 2, no vas a estar produciendo melatonina hasta las 3 de la tarde, hasta las 3 de la madrugada. Y a las 4 de la madrugada ya es cuando empieza a generar cortisol y empieza a bajar la producción de melatonina, por lo tanto, tu cuerpo no ha estado apenas en contacto con la melatonina. Por eso es tan importante por las noches estar en contacto con luces cálidas, no ver pantallas en la medida de lo posible 2 horas antes de irnos a la cama, ni la televisión, ni la portátil, ni la tablet. Si ves la tele, como la tele está un poco más lejos de tu ojo y si está la habitación más oscura, no sería tan problemático. Y lo ideal sería nuestras gafas de filtro de luz azul. Si nos ponemos las gafitas de filtro, con eso no hay problema. Vas a ver la tele color naranja,
Pero Pero oye, bueno. mejor ver la tele color naranja y producir melatonina que no tener ese problema. Que muchas personas se creen que es solamente para dormir mejor. Y lo que ocurre en ese momento es esa sensación de tanta población que dices que me despierto reventado. Digo, claro, es que tu cuerpo no se ha reparado, tu músculo no se ha recuperado el ejercicio, tus células dañadas tampoco se han reparado. En el episodio 10 estuvimos hablando de luz, de gafas y tal. Incluso recordé, porque mi invitado fue el que me enseñó en su momento a poner el móvil Sí, en rojo, a ver si ahora sí, me sale sí, con los tres toques sí, por la noche. Y yo incluso recordé ahí que yo, por ejemplo, no tengo luz en el claro, frigorífico. Porque muchas veces si en verano te levantas a beber agua y te viene toda la luz blanca del frigorífico, ya la has liado también. Pero de verdad, Antonio, yo creo que la gente nos hará caso con la actividad física, con el ejercicio y con los arándanos que le gustan a todo el mundo, pero lo de no ver el móvil, la tele, el ordenador o la tablet a partir de cierta hora cuesta muchísimo. Yo no lo elimino a la hora que me gustaría y sí que no lo meto en la habitación, modo avión, no tengo wifi en casa, en fin, que te voy a contar. Y soy como en eso más cauta, pero la cantidad de gente que lo último que hace antes de cerrar el ojo es estar mirando la pantalla del móvil, no sabe la gente el daño que eso ocasiona a nivel orgánico, en este caso hablando de mitocondrias también. ahí está. Y ojo, que yo chequeo el móvil antes de irme a la cama, pero lo pongo te quiero decir, me tengo las gafas puestas. Si yo voy a mirar el móvil o voy a También. mirar una pantalla, me pongo las gafas, miro las cosas, pongo el despertador, lo dejo el móvil en modo silencio, quito el wifi por la noche, porque eso también es bastante interesante, quitar el wifi de tu casa, porque esa radiación electromagnética no nos hace ningún bien y por la noche no la necesitamos, y ya está, te quiero decir. Y cosas que a mí, por ejemplo, me ayudan, que siempre se lo digo a la gente, que ritualicen. Al final nosotros somos seres de costumbre. Entonces, si tú no le das, si no nos damos algo mejor, pues nos vamos a quedar con lo que tenemos. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo, dentro de las ciudades, te quitan, te prohíben coger el coche. Perfecto, pero si no te dan una alternativa mejor, no te ponen un autobús que sea ecológico, que sea cómodo, no te habilitan carriles para que puedas ir con tu bicicleta, no te hacen el paseo de la ciudad más agradable, pues no te incentiva a que dejes el coche. Pues aquí es igual. Si yo te digo, "Oh, no puedes ver el móvil, no puedes ver la tablet, no puedes estar", pues claro, me dices, joder, entonces ¿qué hago? Pero claro, si yo, por ejemplo, les digo a las personas, oye, por la noche, coges una infusión que te guste, que no lleve cafeína, que esté rica, te la preparas con todo tu cariño, te pones una música relajante, que te guste, te pones tu vaporizador con tus aceites esenciales de salvia, Cremitas de cara. de lavanda, ahí está. Te sientas ya tranquilamente, te coges un libro que te guste y te pones a leer tranquilamente con tu música, con tu infusión, con tu luz tenue, con tus aceites esenciales, estás en la gloria. Te quiero decir, es un plan muchísimo mejor. Podcast, te puedes escuchar un podcast tranquilamente por la noche. Te puedes, si no quieres un podcast, un audiolibro. O si no, si quieres ver la tele, porque dices, pues mira, pues voy a ver la tele, pues bueno, pues te pones tu gafa, o ya te digo, al menos dejas la tele, le pones un brillo que no tenga un brillo muy alto y que el resto de luces sean tenues. Sí, una rutina de un baño caliente o Ahí, cremas corporales, faciales, al efectivamente. final eso nos lleva. Aquí ya vamos a por la última pregunta que nos viene muy bien con eso que has dicho del ritual. ¿No ha quedado claro que la energía de por la mañana no nos la da la leche con cereales? Precisamente podemos tener más energía si no desayunamos a primera hora y nos exponemos a esa luz del amanecer. Quien me siga sabe que siempre que me acuerdo yo publico mi amanecer o mi atardecer, que ambos me encantan. Y además aquí en Valencia hay muchos espacios para ver, Valencia es muy luminosa y encuentro siempre rinconcitos para verlos con palmeras y tal. Y de verdad, yo el día que me puedo permitir ver el amanecer y ver el atardecer, lo siento un regalo. Entonces yo creo que eso es bastante económico, bastante saludable y podríamos empezar a tenerlo como hábito. Por la mañana, más luz del amanecer, movimiento, un vasito de agüita, que eso como vimos en la parte de intestino nos viene muy bien, va a darnos más energía que atiborrarnos a cereales. Ahora va la última pregunta, que siempre suelo preguntar, ¿qué vas a cenar hoy? Pues en tu caso vamos a ligarlo más a tu cena y a tu rutina de antes de dormir, que nos lo has descrito ya un poco. Sí. Pues mira, sinceramente no sé lo que voy a cenar hoy aún. No, no lo sé. ¿Qué cené ayer? Te puedo decir a lo mejor lo que cené ayer si me acuerdo, que sí, sí me acuerdo de lo que cené ayer, sí me acuerdo. Mira, ayer cené unos tomatitos cherry que los compré ecológicos
de Almería, porque aunque ahora todavía no es temporada de tomates, pero los vi en la tienda y me llamaron mucho la atención, porque yo sí es cierto que intento siempre comer verdura de temporada, pero tomé la ensalada de tomatitos cherry con rúcula, un revuelto de huevos con cebolla y lombarda. ¿Qué más tomé? Y sobreasada. A mí me encanta la sobreasada, pero sobreasada de De calidad. Es calidad. decir, las personas que no escuchen tienen que saber que los embutidos, si son de calidad, son saludables. Es decir, además la sobrasada es algo muy interesante porque la sobrasada es de los embutidos cuando es de calidad. Es decir, yo la compro en Granada, en una tienda que la traen de Mallorca. Es un alimento que la mayor parte de su contenido es carne magra. No es, el contenido en grasa que tiene es bastante bajo. Y aparte, pues está macerado un tiempo, es decir, es un alimento fermentado como tiene que ser. Si no lleva químicos, si no lleva colorantes artificiales, no lleva toda la serie esta de aditivos, al final sí es un alimento vivo. Y tomé un poco de sobrasada, la ensalada y el revuelto de huevo, es lo que cené anoche. Esta noche todavía, sinceramente, no sé lo que voy a comer. Y Sí, lo que hay mucho miedo incluso aunque llevara grasa, hay mucho miedo. Por sí, ejemplo, yo soy muy fan de la morcilla, siempre lo sí, digo, y sí, del lomo embuchado, pero lo del el miedo a la grasa, a la carne, sí, al sí, embutido, eso sí, impera. sí, Se viene, ¿no? De los estudios más americanos de carnes tan procesadas, de tanta hamburguesa de correcto. mala calidad y de tanto fiambre, y sin embargo, es que aquí en España hay una cultura del embutido de calidad bastante antigua, así que yo me lo Efectivo. anoto también, Ahí que la está. gente sepa utilizarlo con Ahí cabeza. está, ahí está. Yo ahí, en ese sentido, y ya te digo mi rutina, ya paro, con el tema de la grasa, tengo mi dicotomía, Sí, pero no porque la grasa no sea sana, sino porque, mira, y es por la historia por la que a mí me pasa, es la que me genera el conflicto. Porque si una persona va a comer un embutido de un animal que no ha tenido la vida que merecía, es decir, que ha tomado piensos estabulados, que ha estado en un ambiente encerrado, que es un animal sedentario, que no ha tenido una vida saludable, que ha tenido su tratamiento de antibióticos de aquella manera, que a la grasa va tal, todo. ahí Ujú. está, sabemos que esa grasa, el tipo de grasa y lo que puede haber en esa grasa no es tan saludable como la grasa de un animal que ha pastado en libertad, que tal. Entonces yo cuando tomo grasa de animales, pues por ejemplo, sí es cierto que si yo voy a tomar un alimento que sea graso, pues intento invertir un poco más y si me voy a comprar, por ejemplo, un chorizo o una morcilla, me la compro de cerdo ecológico. Si voy a tomar una parte más magra como el lomo, pues no, te quiero decir, la vida da para lo que da y a lo mejor compro un lomo que no sea ecológico. Entonces ahí sí tengo, sí intento mirar si voy a comer grasa que sea saludable, igual que con los lácteos. Yo siempre intento que los lácteos sean de calidad, no compro un queso que sea malo, un queso tal, no por, también por la vida de la vaca, pero también por la calidad que tiene ese queso. Pero bueno, eso ya nos daría para otro Wow, pues podcast. Sí, Antonio, muchas gracias también por tips de nutrición sí, sí, incluidos. no, no, ya te digo, esa es mi percepción personal, que a lo mejor llega alguien y te dice, oye, pues no tienes razón, pero yo en ese aspecto lo entiendo así. Y lo que te decía, por la noche sí tengo una rutina bastante marcada ya desde hace tiempo. Y bueno, lo que te he contado es parte de mi rutina. A mí me encanta leer. También es cierto que me encanta escribir y por las noches siempre invierto algo de tiempo escribiendo, ya sea de un libro o de la newsletter o de cosas que yo escribo. Me gusta mucho, mucho, mucho escribir y leer. Y después, siempre antes de irme a la cama, hago un poco de movilidad, de estiramiento, algunas posturas de yoga basiquitas, te quiero decir, estiro, siempre voy a la cama, ya te digo, habiendo estirado antes, y siempre invierto tiempo en ejercicios de respiración. Me encantan las técnicas de respiración y siempre me voy a la cama habiendo dedicado a lo mejor incluso una rutina de yoga nidra, que es como una especie de meditación guiada, pero siempre me voy a la cama o habiendo hecho unos ciclos de respiración de hipoxia intermitente rollo Wim Hof o haciendo algún ciclo de hiperventilación o simplemente haciendo respiración lenta, profunda y constante. Soy muy, muy friki de la respiración, me encanta. Los cambios que ha generado en mi cerebro no lo ha generado nada, ni incluso el ejercicio físico. A mí una sesión de breathwork me genera más cambio a nivel cerebral que cualquier cosa y ya te digo, y lo recomiendo mucho y creo que es uno de los hábitos que deberíamos de implantar sí o también y que junto con el tema de la luz está muy infravalorado.
Antonio, pues yo te tenía dicho que tenías que venir otro día a hablar de tu libro, Hijos de la Adversidad, que eso lo tengo pendiente y me muero de ganas de leerlo y la temática es brutal, pero ahora vas a tener que venir una tercera vez a hablar de respiración porque te voy a ser Sí. honesta. Llevo tiempo pensando qué invitado traer para hablar precisamente de los efectos que tiene la respiración en el sistema nervioso, en la salud en general, así que ya está, te has Pues delatado. mira, yo encantado, pero si no, te puedo poner en contacto, por ejemplo, Luke Wills, que es instructor del método Wim Hof, podés ponerte en Sí, lo contacto con él, conozco. que sabe mucho. Noé Armario, un fisio, también sabe un montón sobre respiración. Daniel Arenillas, también es técnico, vamos, hace también técnica de respiración. Y Juan D'Angelo, que Juan D'Angelo es el CEO de Breathwork, de Breath Act, es como se llama. Y él lo entrevistó Pedro Vivar hace poco en su podcast y es un tío que se expresa súper bien. Yo la última formación la hice con él y creo que si no, yo vengo encantado, pero que si Sí, sí, quieres yo te bueno, tú puedo tan poner en humilde contacto. pensando que sabes menos que tus referentes, Sí, pero bueno, te sí, lo tomo sí, también la sí, sí, palabra. sí. Así que, bueno, ya hemos mencionado tus dos libros, Activa tus mitocondrias, que debe saber toda la gente que toda esta problemática que hemos comentado Antonio no solo la explica súper bien en el libro, sino que da bastantes consejos para solucionar todo este pifostio que tenemos montado con las mitocondrias. A mí me hubiera encantado que me hubieran explicado la bioquímica como tú la explicas, así que de verdad yo recomiendo que no solo se compre el libro las personas que quieran vivir de una manera más saludable, sino cualquier estudiante de algo de ciencia, yo creo que le va a ayudar muchísimo porque yo de todo esto, obviamente, me lo he requete estudiado pero no he llegado a entenderlo tan bien o vincularlo tanto con la vida como cuando te escucho, te leo, así que de verdad enhorabuena. ¿Dónde pueden comprar tu libro, tanto Hijo de la Universidad como Activa tu mitocondria? Y luego dinos dónde está tu clínica, si alguien quiere Sí, ir sí, sí. presencialmente, y dónde podemos leerte y escucharte, porque también has dicho que tiene una newsletter y eso le Sí, interesará a mucha sí. gente. Bueno, lo primero, yo hace tiempo que no cojo pacientes nuevos, solo veo pacientes en revisión, porque ya hace tiempo que tengo más trabajo del que desgraciadamente puedo asimilar y ahora mismo no veo pacientes nuevos, aunque sí trabajo bastante, desgraciadamente para mí, porque me gustaría dedicarme más a la vida contemplativa, pero bueno. ¿Dónde pueden encontrar los libros? Pues bueno, gracias a Dios, pues yo publiqué con Alienta, que igual que tú, que publicaste con Zenit, que los dos son del Grupo Planeta, si estoy en lo cierto, que sí, entonces claro, pues están en todas las librerías, a ver, todas las librerías no van a estar, pero está la posibilidad de que estén allí, entonces la librería, yo normalmente soy muy fan de la librería de barrio, aunque sí es cierto que ahí tenemos la métrica no de Amazon, que parece que cuantas más alto está en Amazon, pues tu libro va mejor y te toca el ego y lo ves ahí y dices, ah, qué guay. Pero yo prefiero que mi libro no esté alto en Amazon y que la gente lo compre a la librería de barrio porque hay que apoyar al comercio local. Que si no, también sé que en el Corte Inglés está, estoy muy agradecido con ellos porque hay, siempre que he ido he visto muchas copias, y además me han enviado de muchos sitios de España, en la Casa del Libro, por supuesto, y en todas las librerías, bueno, en Amazon, en la FNAC, etcétera, esa es la suerte cuando publicas con una editorial, pues que está en todos esos sitios. Después, lo que decías de mi newsletter, mi Substack, verdaderamente no sé cómo es ahora mismo, sé que es Antonio Valenzuela Substack, pero bueno, desde mi página web, que es antoniovalenzuela.com, ahí pueden entrar y ahí está, se pueden suscribir si quieren y si no, pueden entrar y pueden leerla. Los artículos en abierto y ya está. Y bueno, y mis redes sociales, la que más uso es Instagram, que es Antonio Valenzuela Canuvaca. No paso tanto como me gustaría, pero bueno, pero subo cosas y estoy ahí. Pues anotamos todo y Antonio, millones de gracias, de verdad. Espero verte prontito, que creo que sí. Seguro que Nos vemos por sí. Granada y de verdad que me encanta que no dejes de hacer lo que haces, que no dejes de divulgar, porque no solo estás ayudando a muchas personas como haces también en tu consulta, sino creo que también a personas que estudiamos mucho y nos facilita mucho el trabajo porque la manera que tienes de contarnos todo lo que tú estudias, de traducirlo a todo el mundo, es impresionante. Así que millones de gracias. Volverás. Pues oye, me toca el corazoncito porque las palabras de alguien tan grande como tú, esas palabras tan bonitas, me tocan el corazón. Así que muchísimas gracias y volveré cuando tú quieras. Encantado, Antonio. Nos vemos. Chao, chao. Chao.